Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 8 del 14 de mayo al 20 de mayo. Al iniciar esta lección, quisiera preguntarte, ¿cómo te has sentido hasta este momento en nuestras lecciones? ¿Cómo te has sentido la historia? ¿Cómo te ha ayudado? ¿O será que estás pasando por momentos difíciles? ¿Has perdido un ser querido? ¿Tienes problemas en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia? Sí, donde quiera hay problemas, ¿no? Solamente que podemos saber solamente una cosa. Y puedo decirte solamente una cosa. A veces cuando pierdes un ser querido, uno quisiera decir lo siento. Pero ese dolor que tú tienes en tu corazón es difícil, ¿no? De entender. Y probablemente que yo no lo pueda sentir. Pero hay alguien que sí lo sabe y lo siente. Y es Dios. No importa por qué momento tan difícil que estés pasando. O cuán difícil sea para ti, o qué tan dura o complicada sea la enfermedad o la situación, solamente una cosa: Dios está contigo y Dios siempre cumple a sus promesas. Vamos a orar para iniciar. Señor, gracias, gracias, porque nos ha cuidado hasta este momento. Denos fuerza para seguir avanzando, Señor. A veces es difícil el trabajo, las cosas que nos rodean o la enfermedad no nos ayudan a trabajar en su obra, pero por favor le suplicamos que nos dé sabiduría para seguir haciéndolo y que sea para su honra y gloria y no para la nuestra. Que al abrir su palabra y compartir la lección, usted nos dé sabiduría, Señor, que usted nos use de la mejor manera, de una manera extraordinaria, Señor, para que el mensaje pueda ser escuchado. Ayúdenos y le invitamos que se quede con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Maravilloso, ¿no? Sabes que en esta semana vamos a estudiar Génesis 21. Dios cumple su promesa. Génesis 22. Dios pide un sacrificio. Génesis 23. Isaac, el futuro de Abraham no es tan claro por Isaac. Y Génesis 24, el regalo de Dios para los nietos de Abraham. Y Génesis 25, el matrimonio de Abraham y el matrimonio de Isaac. Bien. ah, Sabes que Dios, a pesar de la adversidad o a pesar de las cosas de las cuales podamos estar pasando, Dios es fiel. Y le prometió a Abraham. Y Abraham tenía que esperar. Pero muchas de las veces es difícil creer a Dios cuando todo te va mal. Pero entonces se manifiesta la fe, o debe de obrar la fe, para que Dios pueda hacer su trabajo. Necesitas confiar en Él, que Él lo puede hacer o que Él lo hará. Dice en Génesis 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ahora, en Génesis 21 miramos que Dios cumplió y Dios le dice, tienes que llamarle Isaac. Ahora, pero el desarrollo de Génesis 21, podemos encontrar a Agar, a Ismael, burlándose, ¿verdad?, de Isaac. Y a veces el enemigo también se burla de ti y de mí cuando yo fallo. Cuando fallamos, él se ríe. Pero también esto era consecuencia de la desobediencia de Abraham.
Este era el resultado de no saber escuchar la voz de Dios o no es saber esperar. Ahora, Abraham tiene que tomar una decisión de sacar de su vida a Ismael y Agar. Pero no los deja solo. Les da el pan, el vino y se van. Y podemos mirar que Dios bendijo a Ismael y Agar, ¿verdad? Dios los bendijo. Dios es bueno a pesar de que tú y yo no seamos buenos. Él siempre será bueno. Pero somos nosotros los que tomamos decisiones. Entonces, este fue el resultado de la desobediencia. También cuando miramos Génesis 21, podemos mirar de que Dios escucha como Dios escuchó a Agar y podemos mirar que Él cumplió. Lo mismo quiere hacer contigo y conmigo. Dios quiere cumplir su promesa, solamente que tenemos que esperar y saber esperar. Cuando vamos a Génesis 22, ¿sabes que es bien difícil esto? Cuando tú no puedes soportar las pruebas, cuando yo no puedo soportar la prueba. Después de tanto tiempo, de esperar tantísimo tiempo por un hijo, ahora Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo. ¿Cómo lo tomarías tú? Él le habla y le dice, ¿sabes qué? Prepárate, ve con tu hijo al monte. Al que yo te voy a decir, al monte Moria. Y ahí yo quiero que tú sacrifiques a tu hijo. ¿Qué pasa por tu mente si Dios te hablase y te pidiese que sacrificases a tu hijo, a tu único hijo, al que amas? ¿Tú lo harías? Es bien difícil, ¿verdad? Y es complicado. Ahora, cuando Abraham alista a los criados, la leña, y se preparan para ir, él no le cuenta nada a Sara. ¿Qué hubiese pasado si él le cuenta a Sara? Probablemente que Sara se había opuesto, ¿no? Ella no hubiese querido que él sacrificara a su hijo. Ella ya era una mujer adulta y perder a un hijo era difícil. Pero lo maravilloso es de que Abraham creyó. Pero para que Dios obrara, él tenía que creer. Y para que él creyera, tenía que quitar todo lo malo que había en su vida. Y ese es el problema mío y el problema tuyo. Que no queremos deshacernos de las cosas que nos están causando daño, que nos lastiman o que nos impiden mirar a Jesús o ir a Jesús. Muchas de las veces el trabajo, muchas de las veces las cosas del mundo no me dejan acercarme a Jesús, o obedecer a Jesús, o vivir mi vida con Jesús, porque estoy acostumbrado a hacer lo malo. Entonces podemos mirar que cuando Abraham saca a Agar, y a Ismael, las cosas cambian, se transforman. Pero qué difícil fue que él le dijera a su hijo que tenía que irse. Una decisión muy difícil. Pero también podemos mirar una lección interesante. Tenía que dejar que Ismael hiciera su vida. Y ahora Ismael tenía que decidir si seguir a Dios o seguir las cosas del mundo. Y desafortunadamente él eligió las cosas malas. Y se casó con una mujer que no era el deseo de su padre, ¿verdad? Pero él tomó de sus decisiones. Aunque al final registra la Biblia que él se acordó de Dios, se acercó a Dios, pero solo Dios sabe su destino, yo no lo sé. Podemos mirar que Abraham, al ir caminando, pudieron pasar muchas cosas por su cabeza. Pero en Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito hijo. Ahora él va camino, él no va pensando que va a perder a su hijo. La misma prueba que tenía
Adán y Eva, ¿te acuerdas? Dios le había dicho, no tomes de ese fruto. No era una prueba tan difícil decir que no tomara del fruto. La prueba que tenía Abraham ahora sí era difícil porque tenía que sacrificar a su hijo. ¿Sabes? Cada uno de nosotros pasa por diferentes pruebas, pero todo depende de las fuerzas que tú tengas o de la conexión íntima que tengas con Dios. Probablemente tú y yo no podamos soportar las pruebas que pasó, que pasaron los jóvenes ahí en Daniel 2. Probablemente que no podemos soportar eso. No podemos soportar las pruebas que pasó Juan o Santiago, Pedro. Cada uno de nosotros tiene que pasar por el fuego para ser purificado. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, conectados con Dios, para cuando eso venga, tú puedas estar preparado. Es por eso que Dios dice que no nos ha dado prueba que no podamos soportar, porque cuando vengan las pruebas, vendrá la solución. Primera de Corintios 10:13. ¿Sabes? En primera de Juan, en San Juan 1:1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estaba la prueba de lo que Dios iba a hacer. Dios le estaba mostrando a Abraham lo que iba a suceder. Dar a su hijo unigénito. Sí, así como en el monte Moria. Cuando él iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo, no lo hagas. Yo sé que tú tienes fe. Yo sé que tú crees. Y él proveyó un cordero. Ahí estaba ese animalito en la zarza. Ese animalito que estaba ahí no tenía la culpa de morir, ¿verdad? Pero Dios proveyó. Y así como tú y yo, hoy en día, por más que hagamos, por más sacrificio que ofrezcamos, no podemos ser limpios de nuestros pecados. Mas sin embargo, Dios proveyó ese cordero. Se despojó de todo Jesús para venir a morir por ti y por mí. Y Él pagó mi deuda. A veces es triste o a veces es complicado explicar o entender de todo lo que Dios hace. Sabes que para las personas, Abraham no tenía ninguna posibilidad de ser llamado justo. Para las personas yo no tengo ninguna posibilidad. Para las personas tú no tienes ninguna posibilidad. Porque tú eres malo, yo soy malo. Yo soy pecador, yo he fallado. Mas sin embargo, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que hay alguien que te ama. Hay alguien que te dice, aquí estoy. No importa lo que tú hiciste ayer. No importa cuán tan mal haya sido tu vida o cuán tan mal te hayas portado. Yo te amo. Y te perdono. Y Dios le había dicho a Abraham, le había mostrado el futuro de este mundo. Y al estudiar la Biblia, nosotros podemos encontrar y saber nuestro futuro. En San Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Sabes? Dios le dijo que sacrificara a su hijo y hoy Dios te dice a ti que sacrifiques. Hay algo que tienes que sacrificar. ¿Sabes? En la historia del joven rico, ¿te acuerdas? Cuando él tiene un encuentro con Jesús, le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él dice, guarda los mandamientos. Y él dice, todos los he guardado. Ok, necesitas demostrar que los has guardado. Y él dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Conocía a Dios? ¿Amaba a Dios? ¿Amaba a su prójimo? No. ¿Sabes que Dios no quería que él vendiera todo y se lo diera a los pobres? Solo le estaba probando para ver cuál era su reacción. Dios sabía el sacrificio que él había hecho para administrar
y llegar a tener todo ese dinero que él tenía. Dios lo sabía, pero también él conocía el corazón de ese hombre, así como él conoce tu corazón y él sabe lo que tú estás dispuesto a hacer. Y es por eso que yo te digo que cuando el mundo no ve nada bueno en ti, Dios dice, yo veo algo bueno en ti. Desafortunadamente este joven se fue triste. Dios no quería que se perdiera. Jesús no quería que él se perdiera. Ni el Espíritu Santo no deseaban que él se perdiera. El Espíritu Santo estaba trabajando ahí. Pero él decidió no escuchar la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios y siguió a pesar de la adversidad. A pesar de que podría haber tenido problemas con su esposa al decirle que su hijo había muerto y que él lo había matado. Sacrificaba a Dios. Probablemente que iba a decir igual como la esposa de Job, maldice a ese Dios y muérete. Mas sin embargo, ahí quedó manifestada esa prueba, esa fe que él tenía. Ahora, en Génesis 23 podemos mirar el nacimiento de Rebeca y que anticipa su futuro matrimonio entre Isaac y Rebeca, ¿verdad? Asimismo, el informe de la muerte y el entierro de la esposa de Abraham en Génesis 23. Génesis 23, tal vez es difícil para Abraham perder a su esposa, a esa compañera con la que ha compartido tristeza, dolor, angustia, la felicidad, y hoy ya no está a su lado. Es difícil cuando tú pierdes un ser querido, cuando perdemos un ser querido. Mas sin embargo, cuando creemos en la promesa de Dios, que cuando suene la trompeta resucitarán, no hay por qué tener miedo ni estar angustiados, porque Dios es fiel a sus promesas. Sabes que también, a pesar de todo, Dios seguía estando con Abraham y Abraham seguía manifestando su fe en él. Ahora Abraham está en una tierra que no es de él, pero será de su descendencia. Y en Génesis 23:6 leemos, óyenos, Señor nuestro. Escucha bien lo que dice. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Ahora, ¿qué decían las personas? ¿Qué decían las personas de Abraham? Ya no era el mismo Abraham. Ya era un hombre transformado. Lo reflejaba su mirada, lo reflejaba sus palabras, sus hechos. Sí, es que cuando creemos en Jesús, Dios obra para bien y Él transforma la vida. Podemos mirar que Génesis 23:6 nos muestra qué tipo de reputación tenía Abraham. ¿Por qué esto es tan importante para comprender para qué lo utilizó el Señor? Sí, sabes que a veces andamos preocupados por llevar el Evangelio a muchas personas o a veces nos sentimos tristes porque no encontramos estudios bíblicos. Yo quiero decirte en esta mañana, o yo no sé a qué horas, si es que ves el video, tú solamente con tu hablar, con tu caminar, estarás predicando el Evangelio. Sí, tu testimonio vale más que 10 estudios. Porque cuando la gente mira buen testimonio de ti, automáticamente tú estás predicando a Jesús. Porque Jesús está reflejado en ti. Es interesante, ¿verdad? Muchas de las veces las personas no van a la iglesia o no quieren saber nada de Jesús porque nuestras obras, nuestros hechos muestran que nosotros no hemos llegado a conocer a Jesús.
Pero cuando lleguemos a conocer a Jesús, ese amor va a radiar. No importa la categoría, la clase social, aunque tú vivas o vivan los demás, tú tienes que ser igual. Así como eres ese sábado, como eres cuando tú dices que tienes a Jesús en tu vida, tienen que ser todos los días. Pero muchas de las veces yo solo me acuerdo de que soy adventista el sábado y los otros días ya no. O solamente me acuerdo de tomar la Biblia el sábado y los demás días ya no. Ese es el problema. Ese es mi problema. ¿Sabes? Podemos estar tristes como Abraham, ¿no? Pero la gente conocía quién era Abraham. Y esa muestra de cariño que la gente tenía lo confortó para soportar el dolor por la pérdida de su esposa. Vamos a Génesis 24. Génesis 24 es algo maravilloso. Yo tengo mucho que decir ahí. En Génesis 24:7, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Sabes? Abraham estaba preocupado por su hijo, por el futuro de su hijo. Había visto que Ismael había tomado mujeres cananeas y lo habían llevado a la idolatría, a olvidarse de Dios, a apartarse de Dios. Abraham no quería eso. Abraham quería algo mejor para su hijo. Y manda a su siervo, Eliezer, a buscar. Y es algo interesante que Eliezer dice: ¿yo qué voy a hacer? Y él le dice: no te preocupes, Dios va a ir contigo. También Eliezer muestra su fe. ¿Sabes que los siervos de Abraham se convirtieron gracias a él? Es interesante, ¿no? Que ese hombre pueda tener esa fe. Y cuando él va de camino, le dices: bueno, yo voy a ir, pero voy en tu nombre. Y sabes que en el versículo 42, llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiera: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Escucha el 45. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con un cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Yo te pregunto, ¿Dios ha contestado tu oración? ¿Sabes qué alegría es cuando tú estás pasando por momentos difíciles y de repente escuchas esa noticia que quieres escuchar? Yo no sé cuáles han sido tus problemas o tus necesidades, pero yo sí puedo saber que cuando Dios contesta tu oración, yo puedo saber cómo te sientes, porque yo he pasado por eso. Yo he pasado por momentos difíciles, y cuando Dios contesta mis oraciones, sabes, ahí caigo de rodillas y lloro. Muchas veces he llorado en ese cuarto, pero he llorado no de tristeza, sino de alegría al saber de que confiamos en un Dios que es poderoso y que escucha nuestras oraciones, así como escuchó la oración de su siervo. Él le pidió de corazón y Dios obró, y ahí estaba la muchacha. ¿Sabes?
Y cuando muchas de las veces escuchamos, yo no sé si tú lo has escuchado, pero hay jóvenes que dicen, yo me casé porque yo oré a Dios y le dije, la muchacha que venga con el vestido rojo, esa será mi esposa. Y de casualidad apareció alguien de vestido rojo por ahí, te casaste con ella. Y hoy tu matrimonio no es bueno. Has fracasado. ¿Por qué? Oh, porque tú estás pidiendo gustos. ¿Sabes que Dios no obra así? Necesitas tener fe, creer en Dios. Dios sabe cuál es el tiempo, cuál es el momento cuando tú estás preparado para el matrimonio. Dios lo sabe. ¿Quién es la pareja indicada? Pero si tú como cristiano y viene la muchacha y no es cristiana, automáticamente que no es la indicada. Pero tú dices, oh, como viene de vestido rojo, yo me caso con él. O la mujer, o ese hombre, porque lo miró guapo, bien vestido, pero ella no sabe que no trabaja, no es cristiano. No, Dios no obra de esa manera. Dios obra diferente. Es interesante, ¿sabes? Cuando Dios sabe el momento indicado para tomar el matrimonio, Dios va a obrar. Esta es la evidencia que Dios nos da en Isaac y Rebeca. Era el momento. Dios lo sabía. Y es por eso que cuando miramos en el versículo 62, dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Sabes que meditar muchas de las veces, cuando tú meditas en todo lo que Dios ha obrado, tú lloras, tú oras, tú cantas de alegría. En ese momento que él tiene ese encuentro con Dios, cuando él abre sus ojos y mira a lo lejos y mira a su futura esposa, ambos se miraron. Y es por eso que muchos dicen, es amor a primera vista. Y muchos creen en el amor a primera vista, ¿verdad? Y dice que en el versículo 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y la tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esa tristeza tan grande que él tenía, pudo calmarse un poco con su esposa. Sabes que sí es difícil, ¿no? Es complicado hablar de la muerte o de la tristeza. Pero qué hermoso es cuando tú puedes confiar en alguien. Qué hermoso es cuando tú puedes confiar en las promesas de Dios. Me gusta lo que dice Génesis 24:67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Eso es lo que él necesitaba. ¿Sabes? Cuando Isaac se casa, también Abraham se casa y tiene más hijos con Cetura, ¿verdad? Ahora, si miramos en Génesis 25:6, pero a los hijos de su concubina dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Por qué él los separó? Porque no quería que Isaac se contagiara con la idolatría. Quería algo diferente para su hijo. Los otros eran sus hijos. Pero qué difícil es entender esto. Quizás Abraham en ese momento tomó una esposa que no debía tomar. Quizás él en la tristeza y para buscar consuelo tomó a Cetura, siendo que una mujer cananea. Es difícil, ¿no?
A veces no tenemos paciencia para esperar lo que Dios va a hacer. Pero a pesar de que nosotros podamos fallar, Dios es fiel. ¿Sabes? Aquel que no tenía hijos ahora tiene un montón. 6 hijos más, con Setura. Y Él les da dones y los manda lejos de Él. ¿Sabes? Podemos mirar también cómo Dios cumple su promesa en decir de que será padre de multitudes, que habrá una gran nación, que toda la tierra va a ser de ellos. Sí. Vamos a mirar lo que nos trajo la lección, para que nosotros podamos analizar lo que queremos para nuestra vida. Dios es fiel y cumple sus promesas. Como padre, probablemente que hemos fallado. Sí, he fallado. Como esposo he fallado. No soy el mejor padre. He fallado. Y a veces es difícil vivir con eso. Lo único que podamos entender es que hay un Dios que conoce tu corazón y que te ama. Lucha. A veces los hijos no quieren nada con Dios. A veces la familia no quiere nada con Dios. Sigue luchando. Sigamos luchando. Dios nos dará una respuesta muy pronto. Pero tenemos que perseverar hasta el final. Yo espero que esta lección sea de bendición para ti y para tu familia. Y que recapacites. ¿Sabes? No hay nada perdido. Todo tiene solución. Te invito a que estudies tu lección y medites con ella. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Gracias por su amor, su misericordia. Gracias porque a pesar de que no somos buenos, usted nos perdona. Gracias, Padre, por que muchas de las veces es complicado dejar lo que el mundo nos ofrece. Usted nos pide que sacrifiquemos algo y nosotros no queremos hacerlo. Porque miramos el dinero, miramos lo terrenal y nos olvidamos de lo espiritual, como el joven rico. Gracias, Padre, y perdónanos porque no somos buenos. Que esta semana pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Bendiga nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestras iglesias, Señor. Y a todas las personas que predican de su evangelio, que usted les siga dando sabiduría, Señor, para seguir haciéndolo. Que su Espíritu Santo siga trabajando en aquellas personas que no conocen de usted, que lleguen a conocerle. Todos estos favores se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos miramos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.